Guerra de relatos y descolonización de la historia en nuestra América, a cargo de la doctora Jimena González Brock. Nuestra segunda ponente es doctora y magíster en estudios políticos y filosofía, licenciada en filosofía, ha realizado estudios de postdoctorado en reconfiguración de la política, también especialista en epistemología del sur, especialista en políticas públicas y justicia de género, en estudios afroamericanos y caribeños de CLAPSO, diplomada en gestión y política de salud internacional y soberanía sanitaria, entre otros logros y formación de destacada relevancia. Vamos a escuchar, tiene una hora nuestra ponente para presentar. Una vez culminada, se va a dar inicio a las intervenciones. Lo más concreto, antes era 3, le voy a pedir 2 y menos personas. Vamos a comenzar. Bienvenida, un aplauso para nuestra segunda ponente de la mañana de hoy. Bueno, buenos días a todos y todas. Es realmente, bueno, un reto inmenso para mí estar aquí. Más allá de haber estado involucrado en la organización de todas las escuelas, es la primera vez que hablo como ponente, ¿no? Además de estar en este espacio, bueno, que lleva el nombre de Juan José Bautista Segale. Juan José nos enseñó que la filosofía no es un juego de salón, sino una herramienta para la liberación. Nos recordó que el pensamiento crítico no puede quedarse en la crítica, sino que debe transformarse en praxis, en acción transformadora, en militancia. Nos enseñó que descolonizar el pensamiento es una condición necesaria para poder descolonizar la vida. Y esa descolonización no es un estilo académico, es una necesidad histórica de los pueblos que han sido oprimidos durante más de 500 años. Para Juan José Bautista, pensar desde América Latina no era una cuestión de identidad cultural ni de exotismo filosófico, sino de asumir la posición del oprimido como lugar teórico y sobre todo como lugar político, ineludible. Su propuesta partía de una constatación material. Durante más de 500 años, los pueblos de este continente han sido sometidos a un régimen de colonialidad que no terminó, como bien lo sabemos, con las independencias formales. Frente a eso, el pensamiento crítico descolonial no puede limitarse a producir análisis de textos académicos sofisticados. Debe, como decía, convertirse en praxis, es decir, en acción organizada. Juan José insistía también en que descolonizar el pensamiento implicaba romper con la dependencia teórica de Europa, de Estados Unidos, para elaborar categorías propias. Gracias. ¿No se escucha? Para elaborar categorías propias desde la lucha concreta de nuestros movimientos. En ese sentido, pensar desde América Latina significa asumir el legado de nuestras rebeliones permanentes como archivo vivo desde el cual repensar la filosofía, la economía, la política, sin concesiones al academicismo ni a la pausa revolucionaria. Estamos aquí reunidos, ¿no?, en el marco del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, ese sueño bolivariano de unidad de nuestra América, que Simón Bolívar convocó en 1826 con la esperanza de poder crear una confederación de repúblicas independientes que pudiera hacer frente al imperio. Bueno, 2 siglos después, este sueño sigue vivo, aunque está aún inconcluso. Y es precisamente ahí donde las lecciones que nos daba Juan José Bautista cuando venía todos los años, año tras año, a la escuela, se vuelve ineludible. La unidad latinoamericana no puede ser un acuerdo diplomático ni una declaración simbólica. El bicentenario nos encuentra con una tarea clara: convertir ese sueño inconcluso en praxis, en militancia. Pero esa praxis y esa unión no son posibles si antes no descolonizamos la historia, porque la historia no es un lujo académico, es el terreno donde se libra una de las batallas más decisivas de nuestro tiempo, la batalla por el sentido, la batalla por la memoria y la batalla por nuestro futuro. Por eso, para pensar juntos y juntas la descolonización de la historia, les propongo hacer un viaje, no un viaje lineal
porque la memoria viva nunca es lineal, sino un viaje un poquito en espiral, que volverá una y otra vez sobre las mismas preguntas para cada vez verlas desde un ángulo distinto. La tesis central que va a interrogar tiene que ver con esto. La memoria viva, yo creo que es nuestra principal trinchera en la guerra de relatos que el imperio libra contra nosotros. Y no es una trinchera defensiva, es una trinchera desde la cual salimos al ataque para disputar la palabra, nuestras palabras, no las que pretenden imponernos para nombrarnos, para poder nombrar nosotros, nosotras, el mundo a nuestra manera y poder entonces así poder construir otros futuros posibles. La memoria viva tampoco es una nostalgia, no es un refugio sentimental en el pasado, es un arma, es una maquinaria de guerra en la lucha por la hegemonía cultural. Por eso es que el imperio le teme, por eso el imperio invierte miles de millones de dólares en producir olvido, en fabricar relatos, en manipular nuestras conciencias. El imperio sabe que mientras tengamos memoria, tendremos raíces. Por eso su guerra no es sola contra nuestros cuerpos o territorios, que lo es contra nuestra capacidad de recordar quiénes somos. Por eso el antiimperialismo en nuestro tiempo no puede ser solo denuncia, debe ser ante todo defensa de esa memoria viva como territorio ancestral de resistencia. La memoria como campo de batalla. Cuando hablamos de colonialidad, es algo del cual se ha hablado muchísimo en todas las diferentes escuelas en las cuales hemos compartido, pensamos en cosas muy concretas, ¿no? La extracción de oro, de plata, del Potosí, el trabajo forzado en las minas de mercurio, las plantaciones de azúcar, la trata de millones de personas a través del Atlántico. Todo eso es cierto. La colonización fue el mayor robo de la historia de la humanidad. El historiador Walter Rodney calculó que solo el trabajo esclavo africano generó una cantidad de valor equivalente a varias veces el Producto Interior Bruto de toda Europa en el siglo XVIII. Pero la colonialidad no fue solo eso. La colonialidad fue también una máquina de producción de sentido, una fábrica de relatos. Porque para poder explotar cuerpos y territorios, primero hay que convencer de que esos cuerpos son explotables, de que esos territorios son desposeíbles. Ese convencimiento no se logra solo con la fuerza bruta, se logra con la palabra, con el relato, con la construcción de una narrativa que vuelva natural lo que es histórico, que vuelva inevitable lo que es contingente y que vuelva justo lo que es violento. Los invasores europeos que llegaron a la Via Yala, como llamaban este espacio, este territorio, nuestros pueblos originarios, no solo trajeron espadas y cañones, trajeron frailes, escribanos, trajeron la imprenta, trajeron la Inquisición, trajeron la idea que ellos eran los dueños de la palabra, los dueños del logo, los únicos capaces de producir conocimiento verdadero. Y lo primero que hicieron fue destruir la palabra de los otros. Recordemos lo que pasó en Yucatán. El obispo Diego de Landa en 1562 ordenó la quema de decenas de libros mayas, códices que contenían siglos de historia, astronomía, medicina, poesía, matemática, todo reducido a cenizas. ¿Cuántos libros eran? No lo sabemos con exactitud. Los cronistas de la época hablan de montones de libros que ardieron durante días. Hoy solo se conservan, según lo que estuve viendo, 4 códices mayas en el mundo. 4, de una biblioteca entera. Y esos 4 sobrevivieron porque fueron enviados a Europa como curiosidades, no por su contenido. 3 siguen allí, en bibliotecas de Alemania, de España y de Francia. ¿Qué contenían esos libros? Contenían la memoria de un pueblo que había construido observatorios astronómicos, que había desarrollado un sistema de escritura jeroglífica, que había calculado con precisión los ciclos de Venus, las eclipses. Contenía la historia de dinastías, de guerras, de alianzas, de rituales. Contenía poesía. Todo eso fue quemado. ¿Y por qué? Porque los invasores sabían algo fundamental. Mientras nuestros pueblos tuvieran sus propias palabras, sus propias historias, sus propias ciencias, sus propias formas de nombrar el mundo,
no podrían ser completamente dominados. Había que borrar la memoria para poder escribir la suya. Y la memoria que escribieron con sangre en nuestras almas, en nuestros huesos, fue la de un mundo sin sueño, sin cultura, sin razón, que esperaba la llegada del europeo para ser civilizado. Del mito del buen salvaje o del salvaje sin ley, pero siempre de un salvaje, un ser inferior, incompleto, necesitado de tutela. Hemos hablado a lo ancho y largo de estas escuelas también del tema del epistemicidio, el asesinato sistemático de conocimientos, prácticas y creencias. No es una metáfora, es un proceso real, es un proceso violento que sigue teniendo efectos hoy. Pero el epistemicidio no es solo eso, es también desprestigio a los conocimientos africanos, indígenas, populares, la medicina, la agricultura, la arquitectura, la astronomía. Se les llamó supersticiones, brujería, folclore. Se les negó el estatus de conocimiento y ese desprestigio sigue hoy. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las religiones afrodescendientes son cosas del diablo? ¿Cuántas veces se ha ridiculizado a los curanderos, a las curanderas tradicionales, mientras se ensalza la farmacología occidental? Esos son los epistemicidios continuados. Pero hay una tercera dimensión de ese epistemicidio, quizás una de las más sutiles y devastadoras. No es solo la quema de libros ni la prohibición de las lenguas, es el extractivismo cognitivo. Así como el imperio extrajo el oro y la plata de nuestras entrañas, también extrajo nuestras formas de saber, nuestras tecnologías ancestrales, nuestras medicinas, nuestras cosmovisiones. Y no las extrajo para destruirlas del todo, eso sería un desperdicio muy grande, sino para apropiárselas, reconvertirlas en mercancías, borrar su origen y devolvérnoslas como si fueran descubrimientos europeos. ¿Sabes cuántos fármacos europeos provienen en realidad del conocimiento tradicional indígena? En cada caso el proceso es el mismo. Una savia local, un chamán, una partera, una mujer mayor que guarda la memoria de las plantas, es interrogada, extractada de su sabiduría, registrada en un cuaderno de laboratorio, publicada en una revista científica con nombre de un investigador blanco, europeo, y luego patentada por una farmacia europea o de Estados Unidos. El conocimiento vuelve a nuestras comunidades después, pero vuelve caro. Y vuelve como medicamento de marca que no podemos pagar. Mientras el remedio que nuestras abuelas preparaban gratis es ahora visto como una superstición peligrosa. Eso es el extractivismo cognitivo. No es solo robo, es recolonización perpetua del saber. Porque no basta con tomar el conocimiento, hay que hacer que el productor original, el sujeto original que produjo ese conocimiento, olvide que era suyo. Hay que hacerle creer que su forma de conocer es inferior, que su palabra no vale, que necesita del certificado, del título universitario, del paper indexado para validar lo que su pueblo sabe hace siglos. Y aquí quiero detenerme, porque esto nos toca de cerca a nosotros y nosotras, las que hacemos pensamiento crítico. ¿Cuántas veces hemos visto que las ideas nacidas en las luchas populares, en los movimientos de tierra, en las asambleas comunitarias, en los barrios populares son descubiertas por un académico, escritas en un lenguaje incomprensible, convertidas en artículos y luego devueltas a la comunidad como una novedad? ¿Cuántas veces la praxis militante se transforma en mercancía académica? El epistemicidio, con su brazo armado, el extractivismo cognitivo, sigue pretendiendo extraer nuestra capacidad de producir pensamiento propio, nuestra capacidad de nombrarnos, de nombrar nuestras propias realidades, de nombrar nuestros propios procesos. Y cuando ese robo de la palabra se interioriza, cuando nosotros terminamos mirándonos con esos ojos, entonces llegamos a ese lugar que describió Frantz Fanon, la zona del no ser. Porque al final de eso se trata, ¿no? El colonizado no es simplemente un ser humano oprimido, es un ser humano al que se le ha negado la humanidad. No es simplemente un ser despojado de su historia, de sus conocimientos, de sus creencias, de sus prácticas. Es algo más radical. Es un ser al que se le ha dicho que no tiene ser. Frantz Fanon nos dejó una categoría fundamental para entender eso con su idea de zona del no ser. Somos reducidos a objetos, a cosas,
a instrumento, no tenemos ser. En esa zona las leyes morales, las leyes jurídicas no se aplican. Se puede torturar, se puede violar, se puede asesinar, porque el otro no es realmente humano. Pero lo más terrible es que uno llega, como decía, a interiorizar esa mirada, a verse a sí mismo como el colonizador nos ve. Es la enajenación subjetiva. Cuando se interioriza esa mirada, cuando uno mismo se ve con los ojos del amo, cuando la depresión ya no necesita cadenas. Habita en nuestras cabezas, en nuestras almas, en la memoria que aprende a avergonzarse de sí misma. Esa es una de las victorias más profundas del colonialismo. Hacer que aceptemos nuestra inferioridad con la cual nos han ellos mismos construido. Fanon decía que el colonizado debe liberarse no solo de las cadenas materiales, sino de ese universo de representaciones en el que ha sido encerrado. Y esa liberación pasa por la recuperación de la memoria. Porque cuando recuperamos nuestra historia, cuando sabemos lo que nuestros ancestros construyeron y que construyeron imperios y que desarrollaron ciencias, que crearon artes, entonces dejamos de avergonzarnos de nosotros mismos. Entonces podemos caminar erguidos, entonces podemos decir somos seres humanos, no como una súplica, sino como una afirmación. Por eso la memoria viva es desobediencia, porque recordar quiénes fuimos es recordar que nunca fuimos no seres. Nos inventaron esa zona del no ser para justificar el saqueo. Salir de ahí es posible. Tenemos que empezar a nombrarnos nosotros mismos de nuevo. Y yo creo que nos hemos alzado, hemos recuperado palabras, hemos hecho de nuestros pasados memorias vivas que hemos hilado con nuestro presente y que hemos hilado en horizontes de futuros y de liberación posibles. Pero obviamente el colonialismo y el imperialismo no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo recuperábamos nuestras palabras. Porque si la memoria viva es desobediencia, entonces el poder tiene que fabricarnos otra memoria, una memoria dócil, una memoria que justifique el orden existente. Para eso inventó la historia oficial. No por casualidad, no por descuido. La historia oficial es una tecnología de gobierno del presente. La colonialidad del poder no murió con las independencias, simplemente se disfrazó de república, de ciudadanía. Y la historia oficial fue una de sus principales herramientas. Contar el pasado de una cierta manera que hiciera inevitable el presente, que hiciera natural la desigualdad, que hiciera heroico el opresor y ausente el oprimido. La historia oficial es la memoria del amo. Pero esa adaptación no fue solo institucional. Necesitaba un alma, un relato que la hiciera natural, incluso deseable. El poder colonial, al cambiar de ropaje, no podía seguir llamándose a sí mismo encomienda, capitanía. Tenía que vestirse, como decía, república de ciudadanía. Y ahí apareció una de las grandes coartadas del siglo XIX y XX. La idea del mestizaje como discurso ideológico del progreso, como blanqueamiento disfrazado de encuentro. Ese discurso ideológico del mestizaje fue y sigue siendo, en el fondo, la misma operación colonial con otro nombre. Encubrir el otro para justificar su dominio. Por eso Enrique Dussel nos hablaba del mito de la modernidad. La modernidad europea se construyó a sí mismo como el punto culminante de la historia, como el destino inevitable de la humanidad. Y para eso tuvo que encubrir al otro. El otro no era simplemente diferente, era inferior, era atrasado, era bárbaro, como nos recordaba Armando, que nos han llamado a nosotros durante tanto tiempo. Su dominación no era solo justificable, sino necesaria. Pero ese encubrimiento no es solo un gesto fundacional del pasado, es una operación que se renueva cada día, en cada relato que se hace sobre nosotras y nosotras, en cada olvido fabricado. Porque si el dominador necesita encubrir el otro para dominarlo, entonces desencubrir, recordar, hacer memoria viva, es uno de los actos subversivos que lo molesta. Por eso la memoria no es un adorno, ni es un ejercicio arqueológico. Es una disputa política. Y es una disputa, en esa disputa yo creo que es una lucha de vida o de muerte. Hemos visto cómo la colonialidad nos secuestró la palabra, como el epistemicidio nos extrajo el saber, como en esa zona del no ser se nos quiso convencer de que no éramos humanos y como la historia oficial se inventó para naturalizar todo eso. Esa memoria oficial tiene al menos 5 características
que creo que podemos identificar. Primero, es una historia lineal. Cuenta la historia como una sucesión de eventos ordenados cronológicamente, donde cada hecho lleva al siguiente en una cadena de causa-efecto. Esto oculta que la historia está hecha de rupturas, de irrupciones, de acontecimientos que no encajan en esa linealidad. Podríamos decir, ¿dónde colocamos a nuestra Venezuela que está en disputa hoy en día en esa historia lineal? No encajamos en esa línea. Segundo, es eurocéntrica. Toma como punto de referencia Europa. La historia universal es, en esta narrativa, la historia de Europa. El resto del mundo aparece solo cuando entra en contacto con Europa. Así, la historia de África es la historia de la trata, la colonización y las independencias. Pero antes de la llegada de los europeos, según esta visión, no había historia. Era un estado de naturaleza. Eso es falso, pero eso es lo que se nos enseña. Tercera, es heroica. Cuando cuenta la historia a través de grandes personajes, casi siempre hombres, casi siempre blancos, casi siempre de élite. Los pueblos aparecen como masa, como acompañamiento, pero no como protagonismo. Cuarta, obviamente, produce grandes silencios. Silencia los genocidios, silencia sobre todo las resistencias, silencia las alternativas, silencia que hubo, que hay sociedades que están luchando por otros horizontes de vida, por horizontes de vida más igualitarios. Oculta que hubo comunas, que hay comunas, que hubo organizaciones no capitalistas y que hay organizaciones que siguen luchando con ese horizonte. Silencia que la propiedad comunal de la tierra existió y que fue destruida por la violencia. Silencia que nuestras espiritualidades no son brujerías, sino sistemas complejos de conocimiento. Quinta, obviamente, es patriarcal. La historia oficial es contada desde una perspectiva masculina eurocéntrica. Las mujeres aparecen como secundarias, como apoyo, como excepción. Hasta nuestras heroínas, ¿no? Siempre nos las presentan como excepcionales, mientras que los héroes son las normas. A estas 5 características yo creo que podríamos agregar todo el tema del nuevo orden informacional, ¿no? Y que tiene que ver con la materialización contemporánea de todas estas anteriores, la colonialidad algorítmica. El imperio ya no solo contrata el relato escrito, controla los flujos de datos, los algoritmos que deciden qué vemos y qué no vemos, las plataformas que predicen nuestros comportamientos. Es otra dimensión más de esta historia. El control de los datos y la inteligencia artificial que los procesa. Sin comprender estas características, nuestras luchas por la memoria serían incompletas. Esta memoria oficial que acabamos de describir, como decía, no es un accidente cultural, es el soporte ideológico del imperialismo. Sin ella, no habría cómo justificar el bloqueo a Cuba, las sanciones a Venezuela, las medidas coercitivas unilaterales a Venezuela, las guerras por recursos, los golpes de Estado financiados desde el norte, porque por eso es que desmontar la historia oficial es un acto antiimperialista tan necesario como resistir a una invasión militar, porque el imperialismo no solo roba minerales y mano de obra, roba memoria y con eso intenta robarnos nuestro futuro. Entonces la memoria es una disputa política. Como decía, no es un depósito neutro del pasado, sino es un campo de fuerzas donde se enfrentan diferentes versiones de la historia, diferentes intereses, distintos proyectos de futuro. Y en esa disputa se da una lucha de vida o muerte, porque lo que está en juego es nada menos que la existencia de los pueblos como sujetos históricos. Si logran hacernos olvidar quiénes somos, si logran hacernos olvidar nuestra historia, si logran hacernos que aceptemos su versión de nuestra historia, su versión de nuestros procesos, entonces ya no seremos nosotros quien podamos definir de hacia dónde va nuestro proceso, de hacia dónde va nuestro futuro. Serán ellos. La administración del pasado es la principal herramienta de la gubernamentabilidad del presente. Pero yo creo que hay algo más profundo en esta ofensiva.
No se trata solo de ocultar hechos, se trata de incapacitar la posibilidad misma que tenemos de pensar, porque pensar no es acumular datos, pensar es conectar temporalidades, tejer relaciones entre lo que pasó, lo que pasa, para poder imaginar lo que podría pasar. Por eso necesitamos de memorias vivas, no de memorias sepultadas. El sistema lo sabe. Si logramos fragmentar el tiempo, es decir, esa idea que la esclavitud fue allá lejos, ¿no? Que el racismo son casos aislados, que el presente es lo único que importa, entonces, haciendo eso, nos vuelven incapaces de comprender la totalidad. Nos amputan de pensamiento crítico. Por eso la memoria no es solo recordar el pasado, es la condición de posibilidad del pensar. Y el pensar es uno de los primeros pasos que tenemos para poder actuar. Sin memoria no hay pensamiento. Por eso la memoria, como decía, es un campo de batalla. Por eso la lucha por la memoria es una lucha de vida o muerte. Por eso la memoria viva, esa que no está en los monumentos, sino en nuestros cuerpos, en nuestras comunidades, es nuestra trinchera más importante. Frente a esa memoria, entonces, la otra, la oficial, la de la historia oficial, creo que tenemos que levantar esa memoria viva. ¿Cómo la podríamos caracterizar? Primero, como decía, es corporal, es oral, no se guarda en libros, se guarda en nuestros cuerpos, se guarda en nuestros relatos, en nuestras canciones, en nuestros cuentos, en nuestros gestos, en las posturas, en nuestras formas de caminar, de bailar, de sembrar, de curar. El cuerpo es uno de los primeros archivos de la memoria. El cuerpo fue y sigue siendo el territorio que el colonizador, que el imperio no puede controlar del todo. Segundo, es comunitaria, no es una memoria individual. No se trata de que cada quien recuerda sus propios antepasados, que sí también es importante, sino de que como comunidad construyamos memorias compartidas. Las abuelas que le cuentan a los nietos, los y las ancianas que saben los nombres de los lugares que ya tienen otros nombres, las tejedores que mantienen patrones ancestrales, los y las músicas que preservan canciones. Esa memoria se transmite en la convivencia, no se transmite en las aulas. Después es relacional, no se organiza, como decía, en una secuencia lineal de eventos, sino en redes de significados. Una canción, una receta pueden contener múltiples capas de memoria. Todo eso coexiste, se entreteje, se retroalimenta. No hay un antes y un después claro, hay una simultaneidad de tiempos en estas memorias. Obviamente es insurgente y es práctica, porque desafía la versión oficial. Cuando una comunidad reconstruye su historia, está diciendo algo que es subversivo, está diciendo que hay una forma de organización social alternativa y por ende que puede haberla. Hubo rebeldía, hubo autogobierno, hubo tierra en común, hay rebeldía, hay autogobierno, hay tierra en común. Puede seguir habiendo rebeldía, autogobierno, tierra en común. Eso no es solo un dato histórico, es una herramienta política para posicionarnos en el presente y pensar nuestro futuro. La memoria viva es entonces el sustrato de toda organización. Nuestros consejos comunales, nuestras redes de trueques, nuestras escuelas populares, nuestras radios comunitarias, nuestros medios alternativos, todo eso es memoria viva puesta en práctica. Son formas de reexistencia, volver a existir a nuestra manera. Que nuestros ancestros ya ensayaron, que nuestras ancestras nos pasaron y que nosotros seguimos reactualizando en condiciones históricas que son diferentes. La comunalización del poder que soñaron los cimarrones es la misma que organizamos en las asambleas populares y también no es la misma, pero es esa memoria viva que nos permite conectarnos. Por eso la memoria viva no es arqueología, es praxis organizada. Y esa praxis hoy, aquí, en nuestra Venezuela, que está herida, pero que está erguida, en plena disputa por su futuro, no es un lujo, no es una teoría. Yo creo que es una de nuestras más grandes urgencias. Entonces, voy a tratar de aterrizar ahora en este suelo en el cual estamos todas y todas. Hemos hablado de una guerra de relatos, ¿no? En todo nuestro pasado colonial. Esa guerra no terminó, se ha transformado, se ha sofisticado, pero sigue siendo la misma,
la disputa por el sentido, por la interpretación de la realidad, por la dirección del futuro. Hoy el imperio despliega lo que podemos llamar esas operaciones cognitivas, pero no son solo propaganda, no son solo desinformación, no son solo noticias falsas, son sistemas enteros de producción de subjetividad que operan a través de los medios masivos, de las redes sociales, de la industria del entretenimiento, de la educación formal, de la producción científica, de la publicidad, de la academia y la intelectualidad eurocéntrica. El imperio nos invade, pretende invadirnos nuestras cabezas antes de invadir nuestros territorios. Por eso la guerra cognitiva es una de las formas contemporáneas de la colonialidad. Una guerra permanente que busca fragmentar nuestras conciencias, aislarnos, volvernos reactivos, perpetuamente reactivos, en lugar de estratégicos. Es el colonialismo del siglo XXI con algoritmos en lugar de cañones, aunque cañones también tiene. El imperialismo del siglo XXI ya no necesita entonces esas colonias formales que tenía antes. Necesita crear conciencias colonizadas. Por eso invierten millones, miles de millones en inteligencia artificial aplicada a la psicopolítica, en laboratorios de desinformación, en trolls, en bots. Por eso con esa inteligencia artificial analizan nuestra vida cotidiana para después tratar de convertirla en un arma contra nosotros y nosotras mismas. Frente a eso, nuestra respuesta no puede ser solo técnica, no puede ser solo mejorar antivirus, hacer más fact-checking, crear nuestras inteligencias artificiales, que también lo tenemos que hacer, pero tiene que ser política y cultural. Tenemos que recuperar nuestra soberanía cognitiva como un acto de liberación. Esta guerra cognitiva, como decía, no es una novedad. Es la evolución tecnológica de la misma guerra de relato. Lo que cambia no es la lógica de dominación, sino sus herramientas. Antes eran Biblias, látigos, hoy son algoritmos y data center, pero el objetivo sigue siendo el mismo, hacernos dudar de nosotros mismos, fragmentar nuestras memorias, volvernos impotentes. Voy a enumerar algunas de estas tácticas porque yo creo que es importante revisarlas. Primero, como decía, la infoxicación. Producen una cantidad abrumadora de información, pero de información vacía, sin contexto, sin profundidad. Estamos bombardeados de titulares, de notificaciones, de tweets, de videos cortos, de reels, de story. No tenemos ni tiempo para procesarlos, para contrastarlos, para pensar críticamente. Nuestra capacidad de atención se fragmenta y terminamos reaccionando impulsivamente a cualquier noticia que se nos aparece en lugar de actuar de forma reflexiva. El exceso de información se convierte en falsa de sentido. Obviamente está también la desinformación estratégica, ¿no? También se difunden deliberadamente noticias falsas, pero no cualquier noticia, sino aquellas que pueden sembrar división, desconfianza, miedo. En Venezuela, por ejemplo, vimos como después del bombardeo que vivimos el 3 de enero y después del secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera combatiente Cilia Flores, aparecieron inmediatamente narrativas de fractura. El liderazgo claudicó, hubo pactos secretos, la unidad se quebró. Eso no es causal, son operaciones diseñadas para debilitar nuestra capacidad de respuesta colectiva. Eso es guerra psicológica. Después entra la polarización algorítmica. Las plataformas digitales tienen algoritmos que privilegian el contenido más extremo, más emocional, más divisivo, porque eso es lo que genera más clics, más tiempo de pantalla, más publicidad. Así se profundizan entonces las grietas sociales, se exacerban los conflictos, se normaliza el odio. No es un efecto secundario, es un modelo de negocio. Todo el tema de la posverdad. Se difunden afirmaciones que no buscan ser verdaderas, sino efectivas. Es igual si lo que se dice es falso o es verdadero. Lo importante es que resuene emocionalmente, que movilice, que desestabilice. La posverdad no es un error epistemológico, es una estrategia política. Ya no importa lo que pasó, importa lo que la gente cree que pasó. Y se puede manipular esa creencia con repetición, con emotividad, con simplificación.
Después está esa creación artificial de movimientos supuestamente de base que en realidad son financiados por corporaciones o algunos gobiernos. Así se generan campañas de repente que parecen surgir de la ciudadanía pero que responden a intereses ocultos. Bueno, en Venezuela hemos visto, ¿no? Como de repente apareció un falso presidente en una esquina autonombrándose a él mismo. Obviamente, la guerra psicológica contra líderes específicos, contra movimientos. Se demonizan a los líderes populares. Se les acusa de todo tipo de crímenes. Se los somete a campañas de difamación sistemática, perpetua. Lo vimos con Hugo Chávez, lo vimos con Nicolás Maduro, lo vimos con Lula, con Evo, con Correa, con Ortega. Lo vemos hoy en día con los ataques a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esas narrativas sirven para luego justificar golpes de Estado, sanciones, intervenciones. Compañeros, compañeras, no les hagamos el juego. Este es el mismo mecanismo. Es el mismo mecanismo de la historia de oficial del cual hablábamos. Se construyen narrativas que los presentan como dictadores, corruptos, narcotraficantes, traicioneros. Es el mismo que inventó el mestizaje, el mismo discurso que inventó el mestizaje como blanqueamiento. Es el mismo que encubre el otro para dominarlo. Ahora se viste libertad de expresión, de pluralismo, de democracia. Incluso a veces se disfraza de pseudo pensamiento crítico. Pero en el fondo es la misma operación colonial. Imponer un relato único que niega la posibilidad de otros relatos. Y con ese relato categorizarnos, prever nuestro futuro, decirnos lo que podemos o lo que no podemos ser. ¿Y qué relatos proponen imponernos? Que somos una colonia, que somos un neoprotectorado, que somos ingenuos, que nos vemos las tácticas del imperio, que no entendemos sus estrategias, que nuestros procesos son inviables, que nuestras luchas son atrasadas, que nuestros líderes son titanos. De nuevo se pretende despojarnos de nuestra capacidad de agencia, de nuestra capacidad de ser insurgente, de nuestra capacidad de romper los marcos que ellos mismos han trazado para nosotros. En esa historia lineal se trata de hacer encajar nuestro proceso de revolución bolivariana. Nuestro proceso de revolución bolivariana no encaja en un proceso lineal. Estos relatos vienen muchas veces desde supuestas, además, buenas conciencias, desde supuestas intelectualidades y militancias que pretenden juzgarnos y darnos lecciones. Lo hemos visto todos estos últimos meses, que pretenden tener el monopolio de la verdad revolucionaria, que pretenden de nuevo decirnos, hablar por nosotros y desde una interiorización, que yo la veo como una interiorización de la soberbia colonial, esa que viene nuevamente a civilizarnos, a decirnos qué es posible, qué no lo es, a fijarnos el horizonte de lo que es posible, como si nosotros no pudiéramos pensar por nosotros y nosotras mismos, como si nuestra memoria viva no fuera una base suficiente para poder construir otro futuro. Pero nosotros sabemos que sí, y yo creo que por eso estamos aquí en esta escuela, porque por eso la memoria viva es nuestra trinchera y nuestra flecha. ¿Cómo podemos responder a esta guerra cognitiva? ¿Con más información? Yo no creo. La infoxicación no es un combate con más datos, con más sentido, con más videos. Yo creo que el sentido no lo dan los datos, lo da la memoria. La memoria viva nos proporciona un marco interpretativo propio. Cuando sabemos de dónde venimos, sabemos quiénes somos. Y cuando sabemos quiénes somos, es mucho más difícil que nos atrapen las narrativas del miedo, las narrativas de la desesperanza. Porque sabemos que hemos sobrevivido a cosas peores. Sabemos que hemos resistido la esclavitud, la colonización, el genocidio, golpes de Estado, a que quemaran viva nuestra gente, a que nos imponieran medidas coercitivas que produzcan desabastecimiento. Hemos vivido todas esas cosas y hemos podido salir. Y si hemos podido salir, si nuestros ancestros pudieron salir de todo eso, nosotros y nosotras podremos también. Además, yo creo que la memoria viva nos enseña una lección fundamental. Los pueblos que han sobrevivido siglos de opresión no lo han hecho a través de una pureza dogmática, sino mediante adaptaciones estratégicas.
Nuestros ancestros, nuestras ancestras no pudieron darse el lujo de ser puros o de ser intransigentes. Tuvieron que negociar, tuvieron que simular, ceder en lo accesorio para preservar lo esencial. Supieron navegar las incertidumbres sin perder el horizonte liberador. Y eso creo que es el camino en el cual estamos en este momento. Frente a la guerra cognitiva, yo creo que esas sabidurías nos dicen, no caigamos en esas trampas. Esa que nos exige que todo sea perfecto o nada. Esa que nos exige dar respuestas ya, categorizar ya, saber ya exactamente cómo vamos a hacer mañana. La política real, la que transforma, la que sabe moverse en la complejidad, es la que tenemos que reaprender, es la que tenemos que reapropiarnos porque siempre fue nuestra. La que sabe que a veces hay que retroceder para tomar impulso, que a veces hay que hacer alianzas incómodas, que a veces hay que aceptar derrotas parciales para no perder la guerra. Por eso cuando nos quieren fracturar con narrativas de traición, con narrativas de claudicación, la memoria viva nos recuerda. La unidad no es lealtad ciega, es capacidad de sostenernos juntos y juntas en la diversidad de criterios. La soberanía no es una esencia inmutable, es una praxis que se redefine en cada coyuntura. Es una batalla que se da cada día, centímetro por centímetro. En estos días muy difíciles que hemos vivido, con estos bombardeos, con el secuestro de nuestras autoridades y con el bombardeo de nuestras instituciones, ahí tengo que decir que mi institución, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, fue bombardeado. La pregunta que muchos se hacen es, ¿seguimos siendo soberanos? Yo creo, como decía, que la soberanía no es algo que se puede quitar así de un día para otro, porque no es un título, es un qué hacer. Mientras nos organicemos en nuestras comunidades, mientras tomemos decisiones colectivas, mientras resistamos, la soberanía sigue viva. Mientras preservemos, sostengamos el hilo constitucional, tal como lo ha hecho y lo hace día tras día, en medio de la tempestad, nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nuestra soberanía seguirá latiendo, seguirá en pie de lucha. Y eso es gracias a la memoria viva que nos recuerda que otros, otras, antes que nosotros, antes que nosotras, resistieron en condiciones peores. Llego ya al final. Estuve hablando de la memoria viva como trinchera, como archivo insurgente, como práctica, praxis comunitaria. Pero quiero profundizar en lo que considero una herramienta estratégica, en el sentido más fuerte del término. No es un accesorio cultural, no es un adorno identitario, es un elemento central de nuestras luchas políticas. Sin memoria viva no hay descolonización posible. Yo creo que hay una serie de dimensiones que tenemos que ver. Primero, esa dimensión de esa estrategia. La primera dimensión estratégica es leer el presente con claves del futuro. Es algo que podemos hacer cada uno, cada una de nosotras. La memoria viva nos ayuda a identificar continuidades, a ver rupturas, a ver que no somos víctimas de un destino inexorable, sino de un sistema histórico que hemos luchado toda nuestra vida para transformar. Nos permite nombrar al enemigo, nos permite saber que el imperio es quien lo sostiene. La segunda dimensión estratégica. Yo creo que tenemos que dotarnos de archivos, pero de archivos de tácticas de resistencia. Nuestros ancestros, ancestras no solo sufrieron, también resistieron. Nosotros no solo sufrimos estos últimos 20 años, sino que resistimos con alegría, con creación. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo y tenemos que recuperar esa inteligencia práctica admirable que tenemos. Creo que ese repertorio de tácticas está disponible. Tenemos que activarlo, cada una y cada una de nosotros. Tenemos que reunirnos, tenemos que recordar, tenemos que reconstruir, tenemos que retejer todo lo que hemos vivido. Yo creo que es importante. No para copiar lo que se ha hecho mecánicamente, porque las condiciones históricas se van transformando, sino para inspirarnos, para aprender de nuestra propia creatividad, para adaptar esas estrategias a nuestras circunstancias.
Tercera dimensión estratégica, tenemos que fortalecernos subjetivamente. Yo siempre digo, yo estoy preocupada por el pensamiento crítico, realmente, estoy preocupada. La guerra cognitiva apunta a nuestra capacidad de pensar, apunta a nuestra moral, apunta a nuestra confianza, apunta a nuestra esperanza. Nos quieren convencer de que la resistencia es inútil, de que el cambio es imposible, de que lo único realista es adaptarse. La memoria viva nos recuerda que hubo quienes resistieron en condiciones mucho peores y que nosotros y nosotras también lo hemos hecho. Yo creo que eso nos da fuerza para seguir. Yo creo que eso nos puede quitar el miedo, por lo menos en parte. Yo creo que eso nos puede devolver la esperanza. La cuarta dimensión estratégica, quizás la más obvia, es la importancia en las cuales estamos ahorita de articular nuestras luchas. La memoria viva muestra que el racismo, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el extractivismo son caras de un mismo sistema. No son luchas separadas que pueden resolverse de manera aislada. No se puede luchar contra el racismo sin luchar contra el capitalismo, porque el racismo es funcional al capital. No se puede luchar contra el patriarcado sin luchar contra el colonialismo, porque el patriarcado colonial es la matriz de la violencia de género. La memoria viva nos ayuda a construir esa integralidad, a no fragmentar nuestras luchas. En este marco realmente quisiera que podamos pensar juntos y juntas, haciendo escuela, cómo podemos construir una articulación regional de estas memorias vivas. Porque la memoria viva no es solo venezolana, es de todos los sures, de los pueblos de África, de Asia, de Oceanía, de las Américas. Todas y todas tienen sus propios archivos insurgentes. Todos han sufrido la colonialidad con sus particularidades históricas y todos y todas han resistido. Necesitamos tejer un archipiélago de memorias insurgentes que nos permitan compartir experiencias, aprender unos de otras, construir solidaridades efectivas, coordinar luchas. No se trata de unificar todas las memorias en una sola, esa sería otra forma de colonialismo, sino de crear puentes, de reconocer diferencias y especificidades, de respetarlas, pero también de ver cuáles son las similitudes y las conexiones. Yo creo que tenemos que entretejer una soberanía cognitiva. ¿Y qué significa eso? Significa recuperar, reconstruir, rearmar la capacidad que tenemos como pueblo de producir nuestros propios conocimientos, de interpretar nuestra propia realidad, definir nuestros propios problemas y soluciones, sin depender de las categorías impuestas del norte. Significa que nuestras abuelas curanderas saben más de la salud que muchos médicos con título. Significa que nosotros y nosotras aquí en Venezuela sabemos mucho más de revolución que lo que cualquier europeo podría venir a decirnos. La soberanía cognitiva es el correlato, es el terreno del saber, de la rigurosidad, de lo que es efectivo. Es la soberanía política, es defender nuestra soberanía económica. Sin soberanía cognitiva, nuestras independencias políticas son farsas. Podemos tener bandera, istmo, pero si nuestra forma de pensar sigue siendo colonial, seguimos siendo colonizados. La memoria es el fundamento de la soberanía cognitiva. Quisiera terminar con una frase de Amílcar Cabral, líder de la independencia de Guinea-Bissau y de Cabo Verde, que fue asesinado, como lo saben, cuando apenas tenía 49 años. Cabral decía, la liberación nacional es ante todo un acto de cultura. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que un pueblo no se libera solo con armas, aunque las armas son necesarias, que no se libera solo con leyes, aunque las leyes son importantes, que no se libera solo con tratados internacionales, aunque puedan ayudar. Se libera fundamentalmente cuando recupera su capacidad de nombrarse a sí mismo, de contar su propia historia, de valorar sus propios saberes, de soñar su propio futuro. La liberación, yo creo que en su raíz más profunda, es un acto de cultura. Y esa cultura es memoria viva. Memoria que se niega a morir, memoria que se transmite de generación en generación. Y finalmente, yo creo que quisiera hacer un llamado a que nadie nos convierta en minas de donde se saca nuestro conocimiento, porque nuestra memoria, compañeros y compañeras, es la única riqueza que tenemos y es la única riqueza que crece cuando la compartimos.
Por eso hoy, en esta escuela de pensamiento crítico descolonial, que lleva el nombre de Juan José Bautista, las convoco a todas a seguir recordando, a seguir nombrando, a seguir tejiendo ese archipiélago de memorias insurgentes. No permitamos que nos arrebaten nuestra palabra, no permitamos que nos convenzan de que no tenemos historia, no permitamos que nos fracturen con narrativas de miedo y desesperanza. La memoria viva es nuestra trinchera, no para quedarnos encerrados en ella, acurrucados en la nostalgia, sino para salir desde ella al ataque, para disputar el relato, para construir el futuro, para descolonizar no solo la historia, sino la vida entera. Muchas gracias.